Enfermedad articular degenerativa. Tema lindo y sobre todo tema que por ahí en medicina felina no le prestamos tanta atención. Y es fundamental, pero fundamental que empecemos a tener en cuenta qué es lo que pasa con la enfermedad articular degenerativa. Para empezar, y para empezar a ponernos de acuerdo, son sinónimos enfermedad articular degenerativa y osteoartritis, ¿sí? En realidad son sinónimos si bien uno apunta más al proceso inflamatorio que se genera y otra, como cuando hablamos de enfermedad articular degenerativa, hablamos de los cambios estructurales. Sin embargo, los podemos usar indistintamente uno del otro. Lo importante que tenemos que tener presente es que fíjense que tiene una incidencia de aproximadamente el 40% de los gatos que llegan a consulta. Del 100% de gatos que llegan a consulta, independientemente de la edad, hablamos de que un 40% tienen enfermedad articular degenerativa en distintas articulaciones y tiene un diagnóstico de aproximadamente el 13%. O sea que algo estamos haciendo mal, ¿sí? Nos estamos comiendo pacientes que en realidad tienen que tener un problema y no lo estamos viendo. Fundamentalmente porque tenemos que tener en cuenta que los pacientes que tienen enfermedad articular son todos aquellos que tengan ¿Cuál era? articulación. Espérenme que voy a silenciar, no sé a quién, pero a alguien voy a tener que silenciar. No, digamos, no tenemos puntualmente qué especie va a ser una enfermedad articular. Lo único que se necesita para que haga enfermedad articular es tener articulaciones y que esas articulaciones pasen tiempo o tengan algún tipo de afección que las va a llevar a manifestar signos clínicos. La realidad es que se han encontrado esqueletos de dinosaurios con enfermedad articular, así que fíjense en realidad de lo que estamos hablando. Estamos hablando de algo que es en realidad en cierta forma inevitable porque va de la mano con la edad, pero por otro lado que tiene un montón de elementos predisponentes para esto. ¿Y qué es lo que pasa? En primer lugar, se degenera el cartílago, o sea, ese cartílago deja de ser un cartílago funcional y estructuralmente empieza a modificarse. Y por otro lado, cuando hablamos de osteoartritis, hablamos de una actitud inflamatoria en relación a lo que está ocurriendo con esa articulación. O sea que a partir de acá tengo una lesión degenerativa seguida de un proceso inflamatorio o acompañada de un proceso inflamatorio. Y obviamente, como tenemos una membrana sinovial que recubre la articulación, vamos a tener una membrana sinovial que da respuesta también. Esto genera un cuadro de dolor. Ahora lo vamos a profundizar un poquito más. Pero es importante que tengamos presente que el signo clínico que va a tener a la cabeza el paciente con enfermedad articular va a ser el dolor. Fíjense cómo clase a clase nos repetimos con lo mismo, ¿sí? Nos repetimos con las mismas cosas y todo tiene que ver fundamentalmente con la percepción álgida. A partir de acá nosotros hablamos de dos formas de presentación de dolor, un dolor crónico y un dolor crónico reagudizado. ¿Por qué? Porque en realidad la enfermedad articular necesita tiempo. Y si necesita tiempo, el dolor agudo ya no está contemplado. Lo que tenemos que contemplar es la posibilidad de que ese dolor crónico reagudezca por cualquier causa. Dentro de las causas que tenemos a la cabeza van a estar las situaciones traumáticas que se puedan presentar de manera secundaria. Pero de cualquier manera, nos va a complicar cada vez más la vida, ¿sí? Porque el dolor agudo tiene un tratamiento mucho más simple que el dolor crónico. Y es el dolor, sea el crónico o el reagudizado, el que nos va a dar no solo los efectos de los signos clínicos, o sea, no solo me va a condicionar los signos clínicos, sino que también van a ser causa de esos signos en la forma en la que se presenten. Es una sumatoria de cosas, ¿sí? Y como toda sumatoria de cosas, voy silenciando gente yo, perdonen, como toda sumatoria de cosas, me va a dar signología variable en función de cuál sea la forma que prevalezca dentro de la forma de presentación. Ahora, cuando hablamos de enfermedad articular degenerativa, hablamos de que tenemos dos formas fundamentales de base. Una enfermedad articular primaria y una enfermedad articular secundaria. Secundaria a algo, ¿sí? Si bien la primaria también es primaria a algo, no podemos decir que aparece porque sí, están condicionadas de manera diferente. Cuando hablamos de la enfermedad articular degenerativa primaria, hablamos de una articulación que está mal, ¿sí? La articulación sufre daño directo
porque hay algo en ella que está fallando. Una posibilidad es que el cartílago no sea el cartílago normal, o sea, que haya cualquier tipo de alteración sobre ese cartílago. Les voy a poner como un ejemplo en gatos la mucopolisacaridosis, por ejemplo, da cartílagos defectuosos. Y otra posibilidad es que yo tenga una mala disposición de fuerzas sobre un cartílago que está normal, que hace que no pueda trabajar de manera efectiva, o sea que se presenten modificaciones a partir de ahí que hace que no funcionen las articulaciones de la misma manera que una articulación sana. Fundamentalmente, sea por cartílago defectuoso o porque sean fuerzas físicas que no se disponen de la manera correcta, van a empezar a detonarse un montón de procesos que responden a una situación inflamatoria y que fundamentalmente lo que hacen es liberar enzimas. Cuando se liberan enzimas, se produce una respuesta inflamatoria cada vez más importante que va degradando el cartílago, y al degradar el cartílago, cuando ese cartílago quiere funcionar de manera efectiva, no lo logra. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, se repara también de manera equivocada, o sea, no tiene una reparación funcional, ¿sí? Solución, acuérdense siempre que el cuerpo trata de arreglar las cosas. Si lo puede solucionar y repara, el tejido va a ser similar al tejido que le da origen y que tuvo la lesión. Si no puede, que es lo que nos suele pasar, el tejido va a repararse a partir de todo lo que es tejido fibroso. Y como es tejido fibroso, ese tejido fibroso genera inevitablemente mala disposición en sumatoria a un cartílago que no está normal. O sea, mala disposición. Hola Jorge, ¿cómo estás? Mala disposición de fuerzas fundamentalmente. Para que tengamos presente, antes de seguir con esto, el cartílago fundamentalmente la función que tiene es de almohadilla y de repartir entre el cartílago y el hueso óseo subcondral, repartir las fuerzas que van a cargarse sobre esa articulación. Repartirlas para que sean prolijas, porque si nosotros tuviéramos, que de hecho es lo que pasa con una articulación inestable, más fuerza de un lado que del otro, se generaría inevitablemente una forma de respuesta por lesión. Entonces, el cartílago está para eso. Cuando ese cartílago no trabaja de manera eficaz, pasamos a tener una deficiencia en la reparación que lleva a que pierda las características de cartílago normal. Y a partir de ahí, la distribución de fuerzas pasa a no ser la que se necesita. Entonces, a partir de acá, o tenemos cartílagos defectuosos o tenemos cartílagos normales. Pero lo que va a pasar inevitablemente va a ser que el daño se va a sostener. Ahora, en el caso de la enfermedad articular secundaria, ¿sí?, donde no tenemos defectos de cartílago a nivel congénito ni mala disposición de fuerzas, lo que vamos a tener es o una inestabilidad articular o una lesión directa, ¿sí?, que es lo que nos puede pasar, por eso les puse como ejemplo, en la luxación rotuliana. Ojo y tengan en cuenta que en los gatos es una situación frecuente la luxación rotuliana y es congénita, al igual que en razas toy, la luxación rotuliana se da como un elemento congénito frecuente. El punto importante es que muchísimas veces pasa desapercibido, entre otras cosas, porque si no tienen un cuadro muy evidentemente álgido, el gato lo que hace es esconder el dolor y pasa desapercibida la mecánica. Entonces, a partir de ahí, logramos un desarrollo en un paciente con una articulación que es inestable, y esa inestabilidad es lo que me termina generando el tiempo suficiente para darme una enfermedad articular degenerativa. Otra posibilidad, más raro en el gato, es que tengamos una incongruencia articular, que es lo que nos pasa en el hombro de los caninos con la osteocondritis disecante. Esto sí es más frecuente para nosotros de ver. Y obviamente tenemos distintas afecciones de mala posición, congénitas o adquiridas, como consecuencia de adaptación postural, que hace que esas articulaciones carguen el peso de manera equivocada. Y como cargan el peso de manera equivocada, distribuyen las fuerzas de manera equivocada. Pero en los gatos, ojo al piojo con esto, una de las causas más importantes que tenemos de enfermedad articular degenerativa es la deshidratación.
Fíjense que de nuevo les voy a volver a decir lo mismo. Con los gatos volvemos a tener los pilares fundamentales de las afecciones muy similares. El gato tiende a la deshidratación, toma menos agua de la que debe, y la falta de agua repercute en todos lados. Así como tenemos problemas renales por falta de agua, tenemos problemas de constipación y digestivos por falta de agua, tenemos problemas de irrigación por falta de agua, tenemos problemas articulares por falta de agua. Y eso también lo tenemos que tener presente a la hora de tratar de que nuestros pacientes tengan articulaciones más sanas el mayor tiempo posible. Fundamental que tengamos en cuenta que todo lo que sea afección congénita, esto es un gato, era una araña pollito, malísimo, malísimo el negro, con una agenesia de radio. Se los quiero mostrar porque en los gatos son frecuentes las afecciones articulares, sean las que sean de tipo congénito. Así como tenemos polidactilia, por ejemplo, y eso genera un mal apoyo porque tenemos dedos de más. La agenesia de radio unio-bilateral es una cosa muy frecuente. Este gato cargaba todo el peso corporal sobre la unión cúbito-carpal y a partir de ahí se produce inevitablemente una enfermedad articular. Entonces, un gato que puede llegar a tener 1 año, 8 meses, ya tiene lesión de enfermedad articular degenerativa, como si fuera un paciente geronte, y es pura y exclusivamente porque tiene una malformación congénita. Así que tenemos que descartar qué es lo que está pasando con las articulaciones, no solo en carpo, sino en codo también. Fundamental que revisemos al paciente, siempre, el paciente como elemento íntegro, siempre. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Cuando hablamos de enfermedad articular degenerativa, ¿qué es lo que pasa? Y por eso les puse este chiste, porque en realidad es un chiste muy pavote, ¿sí? Landru hacía chistes muy pavotes. Y dice, el rinoceronte, el hipopótamo, el elefante y la ballena son animales mamíferos. También lo es el ratón, pero menos. Y nos pasa eso a veces. Sabemos que existe el concepto de enfermedad articular. Y a veces tendemos a pensar que como no es la especie en la que más lo vemos, el gato no lo sufre. Los gatos, los ratones, los dinosaurios, aunque no sean mamíferos, todas las especies que tengan articulación tienen probabilidad de tener enfermedad articular. Y lo que va a pasar va a ser siempre lo mismo, independientemente de la articulación sobre la que estemos hablando. Para empezar, se produce lesión en el cartílago articular. Ese cartílago articular sufre daño. Ese daño lo puede sufrir por predisposición congénita o por un daño adquirido, como vimos en el caso de las lesiones secundarias. En los lugares donde se recibe más fuerza, dijimos que el cartílago lo que tenía que hacer era descomponer las fuerzas. Fundamentalmente, no sé si se acuerdan de física, sí, les estoy hablando de física de la secundaria, del colegio. Acuérdense una cosa, cuando yo tengo cualquier punto de presión, cualquiera sea, las fuerzas se van a descomponer en resultantes, o sea, van a tratar de irse para el medio de la unión entre dos fuerzas, del vértice entre dos fuerzas, para que pueda desparramarse de manera más efectiva. En el caso de las articulaciones, el cartílago hace exactamente lo mismo, descompone las fuerzas en resultantes para poder trabajar como si fueran los resortes de un colchón, que los puntos de presión se puedan desparramar de manera más pareja sobre una superficie mayor. Cuando yo tengo un cartílago que se deteriora, que sufre daño, inevitablemente hay lesiones en ese cartílago, aunque no las veamos, ¿sí? Son microlesiones, pero esas microlesiones hacen que ese cartílago pierda la capacidad de desparramar las fuerzas en toda la superficie. Por ende, todo punto de mayor presión va a sufrir un daño que el cartílago no puede reparar. Inevitablemente y secundario a esto, se va a producir, porque dijimos que había liberación enzimática, una respuesta en la membrana sinovial. Y esa respuesta en la membrana sinovial va a ser de tipo inflamatorio, porque yo tengo cosas que están sobrando y lesionan el tejido. Y todo tejido lesionado tiene que ser reemplazado. Entonces, lo que hace el cuerpo es producir enzimas para comer el tejido lesionado, porque no le sirve. A partir de ahí tengo respuesta inflamatoria. Y el tejido óseo subcontral, que está por debajo del cartílago,
que está recibiendo una mala presión necesita endurecerse porque está captando que está llegando más fuerza. Entonces, si llega algo más pesado, yo tengo que hacer más fuerza para sostenerlo. La forma en la que el hueso hace más fuerza es endureciéndose más. Y para poder endurecerse deposita más calcio. Y eso se llama esclerosis ósea. Con una característica importante: todo hueso que se calcifica por demás tiene mayor predisposición a lesionarse, a fracturarse, porque así como adquiere dureza, pierde capacidad elástica. Y yo necesito que debajo del cartílago articular el hueso mantenga todavía cierto grado de elasticidad para poder recibir las fuerzas y desparramarlas en superficie. Por ende, la respuesta de esclerosis ósea en un primer momento es favorable, pero después deja de serlo. Y la cápsula articular necesita estabilizar una articulación que está fallando, que está trabajando mal. Para poder estabilizarla, lo que hace es aumentar el espesor de pared. Y cuando aumenta el espesor de pared, aumenta el grosor, y esa cápsula empieza a traducirse como elemento todavía más firme de lo que tiene que estar. Por ende, empieza a traccionar más de los puntos de inserción. Y ahí es donde vamos a empezar a tener la signología clínica que acompaña al engrosamiento de la cápsula, que van a ser los osteofitos. Nosotros vamos a tener distintas formas de presentación de osteofitos: entesiofitos, osteofitos endógenos, pero el punto importante es que todo osteofito que tengamos que esté relacionado con la inserción capsular va a ser indicador de una cápsula engrosada, de una cápsula que está haciendo tracción del periósteo, y por ende el cuerpo responde generando de nuevo más hueso como forma de respuesta. Esto inevitablemente va a producir modificaciones que van a ir siempre potenciándose y siempre de lo menos peor a lo más peor, ¿sí? Siempre va a agravarse el cuadro. Por un lado, los condrocitos van a empezar a modificar las funciones y van a empezar a producir modificaciones en la estructura, porque cada vez tienden más a la esclerosis, ¿sí? A endurecerse. Empiezan a bajar las fibras colágenas en tamaño, y si tengo menos, digamos, menos tamaño en las fibras, menos volumen de fibras colágenas, voy a tener menos posibilidades de desparramar las fuerzas de manera efectiva. Y empieza a haber una modificación en la matriz, donde se empieza a disminuir la producción de condroitín sulfato y empieza a aumentar la producción de sulfato de queratano, que parece una pavada, pero no lo es, entre otras cosas porque empieza a competir con el agua. Y cada vez tengo una articulación menos lubricada y más, está trabajando más en seco. Y como trabaja más en seco y en una situación mucho más espesa, a esa articulación le cuesta todavía más el trabajo. O sea que tengo una articulación con microlesiones que se está indurando y que no tiene lubricante. Todo complicado, ¿sí? Como todo es complicado e inevitablemente esto es progresivo, cada vez voy a tener mayor liberación de mediadores inflamatorios porque hay un proceso inflamatorio que acompaña todos estos cambios. Y los mediadores inflamatorios, siempre las citoquinas, me encantan las citoquinas, habrán notado, que van a ser de diferente clase en función de las citoquinas que se liberen, van a producir fundamentalmente dos cosas. Por un lado, potenciar el proceso inflamatorio de la membrana sinovial, o sea, sinovitis química, porque están en contacto directo con la membrana sinovial y no deberían. Y por otro lado, todas las células inflamatorias que empiezan a agregarse a las enzimas se empiezan a comer el cartílago. Y a partir de ahí, como se comen el cartílago, la cápsula trata de compensar la disposición de fuerzas y no lo logra. Por más que se engrose, por más que aumente el espesor, no puede trabajar de manera efectiva y empieza a traccionar del periósteo cada vez más hasta que los osteofitos se acomodan de tal forma que generan lesión también sobre la cápsula y sobre tejidos blandos. No hay forma de que esto no duela, ¿sí? No hay forma para el paciente de que no duela, no hay forma para nosotros de que no duela. A partir de acá, fundamental que tengamos en cuenta que todo lo que va a ocurrir va a ser chiquito.
pero potenciándose una cosa en relación a la otra. Entonces, por un lado, dijimos que los condrocitos eran los que inducían la formación y la liberación de enzimas en forma de mediadores, que van a ser las interleuquinas, y unas enzimas que se llaman metaloproteinasas de matriz. No dejan de ser enzimas que degradan, ¿sí? Y degradan fundamentalmente las proteínas. Como esta membrana sinovial se está inflamando cada vez más, cada vez tengo mayor cantidad de prostaglandinas, de interleuquinas, y se empieza a producir una cosa que antes no se sabía que existía, que se llama factor de crecimiento nervioso o factor de crecimiento neurálgico. Tiene cualquiera de los dos nombres. Generalmente hablamos de factor de crecimiento de nervios o factor de crecimiento nervioso. Esto produce, entre el factor de crecimiento nervioso y la liberación de citoquinas, cada vez más proceso inflamatorio y cada vez más dolor articular, con una característica importante. Como hay mucho proceso inflamatorio y mucho dolor, el cerebro empieza a sensibilizarse para el cuadro. Por ende, no solo cada vez hay más, sino que cada vez se empiezan a reclutar más nervios periféricos que le traducen al cerebro que ese proceso es álgido. Por ende, se potencia y hay mayor cantidad de proceso inflamatorio y dolor y mayor traducción cerebral de que ese dolor está efectivo. Es por esto que los pacientes van siempre en declive. Cada vez que el paciente transcurre un día más, la articulación con enfermedad articular duele más. Y así como duele una, empiezan a doler otras, cuya lesión posiblemente no sea tan grave, pero ese dolor se amplifica y se mantiene. ¿Por qué pasa esto? Fundamentalmente porque este factor de crecimiento neurálgico estimula la sustancia P y por un lado produce brotes neurogénicos, o sea, estimula el desarrollo nervioso de nervios que llegan a esa articulación, ¿sí? Increíblemente maravilloso. Y por otro lado, estimula también la angiogénesis. ¿Por qué? Porque necesita mayor cantidad de mediadores y células inflamatorias para tratar de detener un proceso que no se puede detener. Como cada vez hay más sangre, cada vez llegan más células. Cada vez llegan más células, cada vez liberan más enzimas. Cada vez liberan más enzimas y como hay brotes neurogénicos, cada vez se siente más. O sea que el dolor realmente se sostiene y se amplifica. Y empieza a haber lisis de cartílago. Y como hay lisis de cartílago a partir de todo este proceso inflamatorio que se detonaba dentro de la articulación, el aumento de daño cartilaginoso induce un aumento de la cantidad de metaloproteinasas de matriz, de sinovitis y de liberación de mediadores inflamatorios. Y empezamos a partir de esa sinovitis amplificada también a ver cada vez más osteofitos y entesiófitos, que son estas puntas que se ven acá, por ejemplo. Esto es un sitio de inserción capsular, que como les comentaba hoy, lo que tratan de hacer es de frenar esa tracción que está generando la cápsula, que no es tan leve como debería ser, o sea que el cuerpo la capta como una tracción superior a lo que puede manejar. Por ende, el periósteo empieza a calcificarse en los puntos de inserción. Y dentro de la articulación también empiezan a haber puntos óseos que se generan tratando de compensar un cartílago lesionado. Habíamos hablado de que se empieza a producir cada vez menos condroitin sulfato, que era el que más agua traía. Y si no tengo agua en la articulación, el espacio se empieza a reducir. Y como se empieza a reducir el espacio articular, no tengo buena superficie de coaptación. O sea, la superficie articular de, en este caso, por ejemplo, la cabeza de fémur, contacta con el acetábulo de manera directa, sin cartílago interpuesto, sin lubricante. El choque de hueso contra hueso duele como si fuera una fractura, claro, como si estuvieran tocándose los cabos fracturarios. Hablamos de que empezaba a haber esclerosis subcondral. La esclerosis subcondral induce una mala respuesta ósea a la disposición de fuerzas. Y cada vez que hay una disposición de fuerzas superior, empiezan a producirse microfracturas a partir de la esclerosis, que generan mayor daño todavía.
El cuerpo quiere frenar esto y como no puede, empieza a aumentar los puntos de apoyo. Es por esto que, por ejemplo, en el fémur hay una amplitud de base de lo que es el cuello femoral, porque empieza a haber remodelación y esa remodelación está tratando de compensar una mala distribución de fuerzas. Todo esto en sumatoria es lo que nos pasa en una enfermedad articular degenerativa. Todo esto es lo que produce que a mi paciente le duela. Pero fundamentalmente, acuérdense, hay más nervios y como hay más nervios, duele más. Y esto es fundamental que lo tengamos en cuenta porque vamos a ver dentro de lo que es el tratamiento cuál es la idea. Tengan en cuenta realmente, no en perros, pero por ejemplo, una de los tratamientos factibles en cachorros con displasia, en cachorros de perro con displasia, es la denervación capsular. Nosotros no estamos tratando la displasia, estamos tratando el dolor, porque la limitante en nuestros pacientes va a ser el dolor. O sea, lo que hace que mi paciente tenga signos clínicos evidentes es el dolor, no la enfermedad per se. Entonces, cualquier cosa que me sirva para controlar el dolor de manera efectiva es fácilmente implementable. Como les digo, en los cachorros se puede intentar la denervación capsular sin ningún tipo de problema. Y muchas veces funciona, en otros casos no. Lo importante es que siempre tengamos en cuenta de que nosotros tenemos coexistencia de procesos álgidos. Hoy les comentaba, dolor agudo prácticamente no hay, lo que hay es crónico reagudizado la mayoría de las veces. El punto es que esos dolores coexisten. Y si nosotros hablamos de dolor agudo, hablamos de un dolor que es adaptativo, que me permite responder a un estímulo negativo, que me va a permitir adaptarme a un estímulo negativo de manera efectiva. Pero el dolor crónico se come al paciente. El dolor crónico nunca es adaptativo. Siempre, siempre genera lesión. Es lesivo per se. Entonces, como yo tengo coexistencia de ambos dolores, lo primero que voy a tener que priorizar en el paciente como signo clínico va a ser el dolor. Pero empezamos con características inevitables de especie que no van a ser las mismas. Cuando yo tengo un paciente felino con dolor articular, no voy a esperar un paciente que claudica, excepto que esté en las últimas. No voy a esperar un paciente que se queje. Voy a esperar un paciente con cambios de conducta. Y a la cabeza, dentro de lo que es el cambio de conducta, voy a tener la resistencia al contacto físico y la agresión. O sea que encima de que tengo un paciente que se siente mal, al cual le duele todo, voy a tener un paciente que se está empezando a llevar mal con la familia, ¿eh? Y ahí es donde se me empieza a complicar la vida, porque tengo que coexistir con un gato que hace años que está en una casa y que empieza con manifestaciones de variaciones de conducta que son no solo importantes, sino muchas veces inconvivibles. Así que no esperen que el gato renguee para poder buscar enfermedad articular. Busquen antes, pregunten. Siempre, siempre anamnesis, ¿sí? Siempre siéntense y pregunten, ¿qué pasó? ¿Hubo algún cambio? ¿No hubo ningún cambio? Obviamente voy a tener signología clínica compatible con dolor, sin duda, pero va a ser compatible. Entonces lo que tengo que hacer es no esperar que el dolor sea un motivo de consulta, sino buscar qué signología clínica puede estar indicándome dolor, aunque el tutor no lo haya visto. Miren, esta era mi gata, ya se las debo haber mostrado en otra oportunidad. Mi gata claudicaba de los dos miembros posteriores, enfermedad articular degenerativa, en columna espantosa y en las dos rodillas. Espantosa enfermedad articular, espantosa. Y realmente lo único que hacía era claudicar. Fuera de eso, en ella, por eso se las quería mostrar, el cambio fue completamente diferente. Panambí era una gata que estuvo criada en jaula, tenía una cosa que se llama síndrome de privación sensorial. Por ende, vivió toda su vida escondiéndose de todos, excepto de mí. Cuando nació mi hija estuvo 1 año abajo de la cama sin salir. El síndrome de privación sensorial hace que los pacientes no hayan tenido contacto durante el periodo de desarrollo del sistema nervioso con todo lo que les tiene que llamar la atención o todo lo que tienen que conocer para ser animales factibles de vivir en una casa. En el caso de ella, como estuvo criada en una jaula, no conocía a la gente, no conocía a otros animales. Era una cosa bastante complicada de manejar.
En el caso de Panamí, cuando empezó a manifestar dolor, hizo exactamente lo opuesto. En vez de ponerse agresiva y de rehuir el contacto, buscaba contacto todo el tiempo. Estaba todo el tiempo esperando que alguien la acariciara, que alguien le estuviera encima. Pero son las menos, ¿sí? Son las menos de las veces. La mayoría de las veces los signos clínicos son completamente diferentes. Y fundamentalmente tenemos que tener en cuenta que aumentan las horas de sueño. ¿Alguien me habló? No, no, es sonido de fondo, nada No, más. estamos haciendo es. Silenciamos uno. Sí, esas cosas no se pueden llevar. Perdón, les pido a todos, pero voy silenciando gente porque no tengo otra. Ahí estamos. Por un lado, aumento de horas de sueño. Tengan en cuenta que los gatos duermen 18 horas por día, 18, 20, va a depender mucho de la edad. La gente te cuenta que duerme más. En realidad hay que contemplar si tienen realmente aumento de horas de sueño o no, si es real ese aumento, o si en realidad es que están en descanso porque no quieren moverse. Así que es fundamental preguntar qué es lo que pasa con las horas de sueño, si lo ven más quieto o no lo ven más quieto. Cuando un gato duerme, duerme realmente, lo que hace es recumbencia lateral, o sea, duerme apoyado sobre el lateral. Cuando descansa, descansa habitualmente en posición external. Así que es importante ver qué es lo que pasa con ese gato. No hagan, obviamente, tengo una mujer que no es muy normal, de esos que todos tenemos en el consultorio. Y el último motivo de consulta fue que el perro, no el gato, el perro no dormía. Entonces vino y me dijo, no, no, le traigo al perro porque no duerme. Y ¿usted cómo sabe que no duerme? Porque yo prendo la luz, lo miro y está con los ojos abiertos, me decía. Así que fue toda la explicación con esa mujer que está un poco loca, pobre mi amor, de que en realidad lo que hacía era ella no dejarlo dormir. Con los gatos pasa exactamente lo mismo, o sea, no es cuestión de estarle encima al gato a ver si duerme o no duerme, sino contemplarlo y dejarlo. Y sobre todo, darle posibilidades de descanso en los lugares que elija para descansar. Aumento de inmovilidad que va de la mano, como estábamos comentando recién con el aumento de horas sueño. Cambios en la interacción social, en más o en menos. Es muy, muy frecuente que gatos que se subían a la cama, por ejemplo, para dormir, dejen de hacerlo y empiecen a dormir aislados. Todo lo que implique una modificación de conductas habituales lo tengo que tener en cuenta dentro de las posibilidades de dolor crónico. Y en todo gato geronte, dolor articular va a tener que ir a la cabeza y lo tengo que descartar siempre. Falta de ganas de explorar. No existe gato que no tenga conducta exploratoria. La frase esa de la curiosidad mató al gato es real. Tienen conducta exploratoria y la tienen que tener, tienen que recorrer, tienen que ver qué es lo que pasa. Si un gato no se mueve y no le interesa recorrer para ver qué es lo que pasa, tengo un problema. El dolor va a ir a la cabeza dentro del problema que tengo que descartar. La falta de intentos de trepada y de la misma manera, torpeza cuando suben o bajan o lentitud cuando suben o bajan escaleras. Esto un poco lo hemos venido hablando, pero generalmente una de las formas de ver qué es lo que está pasando con esto son los gatos que antes se subían a la mesa, por ejemplo, y de golpe se empiezan a subir a la silla primero y a la mesa después. Eso es signo de enfermedad articular en gatos gerontes a la cabeza. Y una cosa que por ahí es más fácil todavía de ver es el gato que se desliza por la pata de la mesa para bajar, cuando antes saltaban directamente. Una de las articulaciones que más enfermedad articular sufre son los codos, por una cuestión de peso, ¿sí? De dejarse caer. Dejan de querer dejarse caer. Y a partir de acá, hola Oscar, buenas noches, ¿cómo estás? Y a partir de acá empiezan con a evitar, digamos, con intentos de buscar siempre superficies intermedias. O suben 2 o 3 escalones y frenan cuando tienen escaleras. Suben siempre, siempre alturas intermedias antes de subir directamente a donde quieren acomodarse. Sí, empiezan, y ojo a tenerlo en cuenta también, a tragar entero o a dejar residuo con la comida cuando están en situaciones de tener enfermedad articular degenerativa de la articulación temporomandibular, que es también una articulación frecuente a la hora de sufrir enfermedad articular. Una de las articulaciones donde más se ve es la temporomandibular, y a los gatos les empieza a molestar la masticada, entonces
o mastican todo muy chiquito y lo tragan así, muy chiquito, mastican muy cortito, o empiezan a tragar el balanceado entero directamente. Así que también es cuestión de preguntarlo. Dificultades en el uso de la batea sería más que al orinar o defecar. Más allá de que podemos tener dificultades al defecar puntualmente, las complicaciones más grandes las tenemos no solo por la altura de la batea, porque el gato tiene que subir el tren posterior entero para poder usar la batea, sino que se les complica mucho el posicionamiento, tanto para la micción como para la defecación. El hecho de estar agachados, sobre todo acuérdense que volvemos al tema del agua, la falta de agua hace que tengan predisposición a la constipación. Y como tienen predisposición a la constipación, tardan más en defecar. El circuito pasa a ser cerrado, digamos. Tardan más en defecar, les queda doliendo la columna, como les duele la columna o la coxofemoral. No se desplazan tanto hasta el agua, siguen tomando menos agua, se constipan, mantienen la constipación. Entonces es muy importante. Acá me dice Dina, doctora, buenas noches, ¿cómo puedo hacer el diferencial entre desgaste de la articulación temporomandibular y un cuadro de gingivoestomatitis? Abriendo la boca, Dina. La fácil te hago, no hay forma. La gingivoestomatitis vos la ves, no te la podés confundir de ninguna manera. La gingivoestomatitis, abrís la boca. Lo vamos a ver la clase que viene, que vamos a ver enfermedades de la boca del gato. Así que quédate tranquila y vas a ver, te muestro distintos casos de gingivoestomatitis. Pero la gingivoestomatitis la ves. No hay forma de diagnosticar sin ver a un paciente, sin revisar a un paciente. Así que en realidad una la ves y la otra no la ves. Y a veces en la radiografía también es difícil definirla. Fundamentalmente porque no siempre la radiografía tiene relación directa con lo que está pasando con ese paciente. ¿Sí? Puedo tener una radiografía horrible y que ese paciente no tenga demasiado dolor, o puedo tener una radiografía hermosa y que ese paciente algo le duela, porque si estoy en los comienzos y todavía no tengo grandes cambios radiológicos, puedo no ver nada. Pero fundamentalmente lo que tengo que hacer es abrir la boca del gato. Bien, pérdida de masa muscular, que ya lo vimos en pérdida ponderal. La sarcopenia del geronte es un hecho. Yo no me termino de curar, hace 20 días ya que estoy así. Pero junten siempre una cosa importante. Tengo menos masa muscular, tengo una articulación que trabaja mal las fuerzas, donde estoy apoyando mal. Y es un circuito imposible, ¿sí? Porque ese paciente que en realidad tiende a estar con sobrepeso, no de masa muscular, sino de grasa, tiene menos masa muscular de la que tendría que tener y encima tiene una articulación enferma, le cuesta todo y le duele todo. O sea que es importante que evaluemos de dónde está perdiendo más masa, porque generalmente es orientativo al miembro que no está usando de manera efectiva. Si ustedes se fijan, a ver si les pongo de nuevo esto y se llega a ver, fíjense cómo se le marca, incluso siendo de pelo largo, se le marca la línea de los isquiotibiales a esta gata. ¿Sí? Esta gata tiene las patitas flacas. ¿Por qué tiene las patitas flacas? Porque usa menos el tren posterior de lo que debería. Hay una disminución de masa muscular. Por otro lado, hay menos inervación, o sea, hay un montón de cosas que están pasando sobre esos músculos, ¿sí? Pero tengo que tenerlo en cuenta también como diferencial a la hora de hacer examen físico. Palpen, pero palpen todo. Palpen todos los músculos del miembro anterior, palpen todos los músculos de miembro posterior, palpen los sublumbares. Palpen, fíjense. Dolor en columna, me dice Oscar, es común en felinos jóvenes. Veo a veces movimientos involuntarios en piel del dorso de la espalda. No sé si es hiperestesia. Uy, eso es difícil, Oscar, porque en realidad a los gatos no les gusta que les palpen la columna, pero no les gusta. No quiere decir que haya dolor. Por eso te digo, es difícil porque es más perceptivo que otra cosa. Son muy sensibles y los gatos tienen mayor cantidad de o sea, mayor cantidad de nervios, ¿sí? No sé si les conté alguna vez o no les conté, pero había un fisiólogo que se llamaba Rexel que se dedicó a viviseccionar gatos y ver si realmente tenían mayor conducción neurológica o no, si realmente sentían más y sí sienten más. Entonces, el gato tiene un músculo cutáneo, un nervio musculocutáneo muy efectivo porque es el que le permite, al igual que la lamida de pelo y el pelo todo en el mismo sentido, percibir si se le acerca o no algún depredador. Entonces, como son muy sensibles, el tema de los movimientos involuntarios no tiene por qué ser hiperestesia. A veces es pura y exclusivamente percepción del músculo cutáneo. En vez de la vaca con la mosca, es el gato con
la palpación de columna. Bien, entonces, a tener en cuenta, tenemos enfermedad articular degenerativa en el 90% de los gatos de más de 12 años. A partir de acá, en consulta no hay forma de que la mitad de nuestros pacientes no tengan enfermedad articular. Y esa enfermedad articular van a estar acomodadas fundamentalmente codos, como hablamos hoy, coxofemorales, temporomandibular, hombros, columna lumbar, columna lumbosacra, columna toracolumbar, o sea, puede estar en cualquiera de los puntos, y columnas torácicas y cervical. A partir de acá, no les dejé una, ¿sí? No hay una articulación que no pueda tener enfermedad articular degenerativa. ¿Por qué? Porque usan todas. Las más sobrecargadas siempre van a ser los codos y la coxofemoral. Y son las que más tengo que tener en cuenta. Pero en un gato viejo puedo tener enfermedad articular donde quiera. Y es por esto que voy a tener que revisar con tanta delicadeza a los pacientes para ver si encuentro o no encuentro puntos álgidos. Y para poder saber esto, fundamental que yo separe, digamos, la consulta clínica en dos puntos. Uno antes de tocar al gato y otro después de tocar al gato. Y es así, ¿sí? Antes de tocar al gato porque yo necesito evaluar qué es lo que hay. Fundamentalmente, qué cambios hubo, reseña anamnesis, preguntas puntuales. Puntuales, 4. Salta, baja, corre y juega. Mi gato, en lo personal, tiene 14 años, cumple 15 este año. Juega con la gata, tengo una gatita de 8 meses ahora, y juega con la gata como si fuera un cachorro, como si tuviera 2 años. Salta a la mesa directamente, baja de la mesa directamente. Le duele la temporomandibular y yo lo sé, ¿sí? Su enfermedad articular, el punto álgido de él es la temporomandibular. Pero eso lo puedo adivinar preguntando. Solamente con esas 4 preguntas yo ya me empiezo a quedar con lo que es el movimiento en las grandes articulaciones o no. Ahora después, una vez que ya tengo el paciente arriba de la camilla, empiezo a buscar qué es lo que pasa. Si hay articulaciones con deformidad o no, si hay crepitación o no hay crepitación, si hay pérdida de masa muscular. ¿Qué es lo que está pasando con esa articulación? ¿Se mueve normalmente o no? ¿Hay resistencia a las maniobras? La resistencia a las maniobras es muy, muy útil, ¿sí? El punto es que realmente, como le hablábamos recién con Oscar, hay que también interpretar qué es lo que está pasando con ese animal. O sea, ¿realmente tiene resistencia a las maniobras o no le gusta porque es gato? ¿Sí? Eso nos pasa a todos. Esa cosa de la duda de no le gusta porque es gato. Si yo palpo un gato, por ejemplo, y hago palpación-presión a la altura de la primera, segunda lumbar, lo más probable es que haga resistencia a la maniobra. Pero porque a los gatos no les gusta que les hagamos palpación lumbar. Entre otras cosas, porque los depredadores los agarran de las lumbares. Entonces, hay un montón de cosas que tenemos que empezar a tratar de filtrar a la hora del examen físico. Y para esto, los pacientes se atienden con el MES. Se miran, se escuchan y se sienten. Y es muy difícil reemplazar la percepción. La única forma que tenemos para poder potenciarla, digamos, es tomarnos el tiempo suficiente. Ninguna consulta felina puede ser corta, ¿sí? Puede ser rápida, porque ahí es donde no voy a tener posibilidades de interpretar qué es lo que estoy pasando con ese paciente. Ahora, y diagnósticos diferenciales, ¿por qué? Porque estamos hablando de enfermedad articular. Y si hablo de enfermedad articular, en realidad no siempre hablo de gato viejo. Si bien estamos hablando de un curso de geriatría y estamos profundizando con las afecciones de los gatos gerontes, tengan en cuenta que lo que haya pasado con ese animal previamente me va a condicionar todo lo que pueda llegar a tener ese paciente. Así como les dije que un gato con agenesia de radio puede tener enfermedad articular crónica a partir de los 8 meses, porque hace 8 meses que está pisando mal, que está calculando mal esas articulaciones, que está disponiendo mal las fuerzas. En el caso de este gatito, que se los muestro porque es un persa con Vilef, esto es una calicivirosis, nada más que eso. Nada más que una calicivirosis que en un gato que no fuera Vilef positivo, pasaría por ahí como una úlcera lingual nada más. Y en el caso de este gato es un gran conjunto de úlceras que dan una glositis espantosa, que dan lesión en los pulpejos, que inevitablemente, fíjense que acá hay una lesión enorme también a la altura del tarso. Tengo también, como forma de presentación de la calicivirosis,
la inflamación articular, la sinovitis. El calicivirus da sinovitis, da pancreatitis también, da neumonitis. O sea, es un virus que en pacientes predispuestos genera una respuesta de tipo inflamatoria. Entonces, si este gato vive, cosa que no creo, de acuerdo a cómo lo veo, si este gato vive, puede quedar con secuelas en las articulaciones que hacen que mi paciente no tenga lesiones a los 10 años, pase a tenerlas a los 5, ¿sí? Entonces tengo que estar atento a ver qué es lo que está pasando y contemplar también la probabilidad de que no todo sea una enfermedad articular. En los gatos gerontes puedo tener afección discal. ¿Puedo tener extrusión discal? Sí. ¿Puedo tener protrusión discal? Sí, también. Tanto en columna toracolumbar como lumbar son las dos más probables, pero también en las cervicales. Entonces tengo que tener en cuenta que las afecciones discales no son una enfermedad articular degenerativa común de columna, sino una afección discal. Y me tengo que apurar neurológicamente a ver qué es lo que está pasando. Acá me dice Lucas, en cachorros mal alimentados los problemas osteoarticulares son más comunes. En realidad, la articulación en sí, no tiene mayor incidencia por la falta de nutrición. La disponibilidad ósea y la desparramada de la desparramada, digo yo, la disposición de la fuerza sí. O sea, el problema es óseo y repercute a nivel articular, fundamentalmente porque generalmente cuando están mal alimentados tampoco tienen masa muscular que te sostengan la actividad articular. Estoy viendo bastantes fracturas en rama verde en cachorritos alimentados a dietas caseras. Sí, y nos va a pasar, y ahora acá en Argentina, perdón, que nos metamos así los argentinos a hablar de Argentina, pero nos va a pasar, Lucas, cada vez más, porque cada vez tenemos más incidencia de dietas caseras mal formuladas y más pobreza. Entonces empiezan a aparecer, así como el hiperparatiroidismo nutricional secundario, empiezan a aparecer enfermedades de la falta de nutrición. No sé si les conté tampoco, pues llega un momento que me hago lío. Hace poco atendí un perro que la señora me decía que lo traía porque tenía atrofia muscular y que un colega le había dicho que por ahí podía tener una polimiositis. Y hablando con la señora, le había bajado la calidad de alimento, pero a puntos que realmente era como que les diga, estaba pagando el kilo de alimento la mitad de lo que vale acá en Argentina un cuarto kilo de pan de panadería. Así que imagínense, no se los puedo pasar a dólar porque la realidad es que soy muy mal haciendo cuentas. Ese perro se estaba literalmente muriendo de hambre, estaba comiendo todo con absoluta falta de proteína. Eso nos pasa también. Pero la realidad es que mejoran cuando mejoramos la dieta, excepto, como dice Lucas acá, que sea un animal en desarrollo, porque los animales en desarrollo que desarrollan mal la articulación no la pueden recuperar. Tengan en cuenta, no sé si a alguno le tocó ver, los más viejos sobre todo, Jorge, no te quiero nombrar, pero la realidad es que te ubico a vos como uno de que sos coetario mío casi, todavía no llegaste, pero casi. Esos animales mal alimentados que lo que hacen es un engrosamiento de la articulación. Vemos la articulación con un aumento de tamaño proporcional en lo que sería una articulación normal. Y eso es porque el hueso no puede sostener la carga. No tiene masa muscular y todo lo que es el tejido óseo no puede sostener la carga. Entonces las articulaciones se ensanchan y se ensanchan de manera evidente. Así que son todas cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de hacer examen físico. Y de tener en cuenta también qué es lo que pasó con esos pacientes. Siempre reseña anamnesis y ver qué pasó con eso. Luxación rotuliana, como les comentaba hoy, la luxación rotuliana puede ser congénita o adquirida. ¿En el gato es común? Sí, es común. Es un hecho. Una de las características que tienen los gatos que tienen la luxación rotuliana es que caminan como embarados de atrás, con las patitas rectas. Eso ténganlo en cuenta, porque muchas veces no hacen el apoyo en pinzas, por ejemplo, que puede hacer cuando tiene ruptura de cruzados un perro, cuando tiene dolor en la articulación de la rodilla. O flexionan la femorotibio-rotuliana directamente, o lo que hacen es caminar en varados. A mayor edad del gato, esto es una apreciación nada más, pero a mayor edad del gato, más en varados caminan y menos levantan la pata. Es como que le resulta más fácil al cachorro levantar la pata. Ruptura de cruzados craneales, que también se da. ¿La ruptura de cruzados se da en gatos? Sí, sí, se da en gatos. No es que se rompen los cruzados solamente a los perros. Así que es una cosa que tengo que evaluar dentro de lo que es el examen físico en un paciente que en algún momento manifestó dolor o que encuentra dolor durante el examen físico.
Y obviamente, las poliartritis, ¿sí? Las poliartritis inmunomediadas en el gato son mucho menos frecuentes que en el perro. Sí, son secundarias, como en este caso, a calicivirosis o afecciones infecciosas. Incluso una toxoplasmosis puede dar poliartritis. Así que es algo que tenemos que tener en cuenta. Y como método complementario a la cabeza vamos a tener la radiografía, porque es lo que tenemos a mano y es lo que nos permite llegar a muchísimos diagnósticos. Fundamental, en función de lo que hablábamos hoy, de que no siempre vemos en la articulación la causa real, ¿sí? O sea, la articulación puede no estar tan dañada en la radiología y sin embargo que nos dé un dolor que para el paciente realmente es intolerable. Así que lo que hacemos es comparar articulaciones. Viene un gato a consulta, yo necesito descartar si tiene enfermedad articular degenerativa, entonces me voy a pedir un codo, una rodilla, una columna toracolumbar. Y a partir de ahí ya tengo un paneo de gato que me resulta absolutamente útil para saber dónde puedo estar parado con ese paciente. Les muestro esta foto en realidad que no tengo la placa. En la placa no había casi nada, un pequeño puentecito torácico 13 lumbar 1. Fíjense cómo tiene una línea acá, ¿ven? Toda esta zona tiene muchísima menos densidad de pelo. Tiene menos densidad de pelo porque se está haciendo alopecia y se está haciendo alopecia porque le duele. Tiene dolor en columna. Entonces, toda vez que yo tenga un paciente que tiende a lamerse más de lo debido, hablamos a veces mucho de lo que es la alopecia psicogénica. No siempre es psicogénica, a veces es álgida. Cuando les traen un paciente y ustedes dicen, parece alopecia psicogénica, y arrancó de arriba y no de abajo, descarten columna primero. Fíjense siempre qué es lo que pasa. Si no es un paciente que tiene enfermedad articular degenerativa de columna o no tiene alguna otra cosa en columna, incluso tromboembolismo, ojo, que a veces tenemos tromboembolismo parcial y da dolor. Entonces lo que podemos hacer es probar respuesta a tratamiento en ese caso. Y me fijo, si yo le hago 1 o 2 días de Meloxi, por ejemplo, y el paciente mejora, tengo que sí o sí descartar qué es lo que está pasando en esa columna, porque no es psicogénico. A partir de ahí, ¿tengo la posibilidad de hacer artroscopía también? Por supuesto. ¿Tengo la posibilidad de hacer tomografía, resonancia magnética? Sí. Ahora, habitualmente, si yo le digo a un tutor que para poder saber qué es lo que está pasando con la articulación de su gato, necesita gastar muchísimo dinero y muchísimas veces trasladarse también, que es otro agregado que tenemos, se me empieza a complicar. Entonces, muchísimas veces pasamos a no hacer el diagnóstico por imágenes y hacer el diagnóstico clínico, que para eso estamos todos acá, para poder sentarnos y hacer la interpretación clínica de lo que le pasa a nuestros pacientes. Y otra excelente forma que tengo de llegar al diagnóstico, y que de hecho es una elección a la cabeza, es el análisis de líquido sinovial. Acá les voy a contar 2 cosas. Tengo 2 videos para mostrarles. Los 2 me los dio Marce Sisman. ¿Conocen a Marce Sisman? Marce lo hace fundamentalmente osteoarticular porque trabaja con eso, es algiólogo, sabe mucho de dolor y realmente todo lo que son enfermedades articulares van a la cabeza como modelo de dolor crónico. Esto es de un perro, pero es para que se fijen fundamentalmente de qué manera se hace una punción articular, en realidad, de qué manera, cuál es la manera correcta. Me estoy muriendo ahogada. En primer lugar, buscamos fondos de saco. Los fondos de saco articulares están en cualquier libro de anatomía. No es complicado. ¿Sí? Esto es de un perro por una cuestión de tamaño, para poder observarlo. Una vez que hacemos esto, y es de un cadáver, también les voy a hacer la aclaración, porque esto se trabaja de manera aséptica como si fuera un acto quirúrgico. Se introduce la aguja en el fondo de saco. Van a ver que esto, como si fuera una punción medular, hace una gotita mínima de líquido que se va hacia arriba y a partir de ahí se toma la muestra. Guantes estériles, paño de campo, campo preparado para acto quirúrgico. Y se toma una gota para poder hacer el análisis del líquido sinovial. Se toma una gota. El análisis del líquido también está en todos los libros como indicativo, pero fundamentalmente lo que se evalúa es, como en cualquier líquido de punción, proteínas, densidad, celularidad y valor de glucosa. Fíjense lo que se saca de líquido. Una aspiración y se saca la aguja. Ahora les voy a mostrar otro video que también me lo pasó Marcelo, pero está literalmente robado de internet. Esto es todo lo que no
tenemos que hacer. Nunca, nunca, jamás. Y se los voy a dejar sin volumen, porque en realidad no se escucha. En el medio les voy a contar, porque yo sí lo oigo, ustedes no creo que lo puedan escuchar. Se escucha el saca lo más que puedas, hay que sacar lo más que puedas. Eso es un error terriblemente espantoso. Y esto sí es un paciente vivo. Cuéntenme si escuchan. ¿Se oye o no se oye? Cuéntenme alguno, díganme si sí o si no. No, bien. Yo les voy a ir contando entonces lo que dicen los colegas, así es más fácil, digamos, para la traducción, digamos, para que ustedes no tengan que complicarse la vida. En cuanto pueda correr esto para atrás, si tiene ganas, bien. Aquí mira, no está depilado nada, entra hasta el fondo. Esto es parasitología. Miren el volumen. ¿Qué tanto saco? Todo lo que salga, le contesta otro. Cuanto más saques, mejor. Por favor, no hagan esto. Fíjense el volumen que sacan de la articulación de una caniche. Un. Es una locura, ¿sí? Es una locura secar la articulación, es una locura entrar en una articulación sin tener la asepsia necesaria, porque eso se va a contaminar. Si no lo estaba antes, ahora está contaminado seguro, ¿sí? Hay cosas que realmente, claro, lo dejan sin lubricación, me dice Oscar. Exactamente. Estamos tratando de entender que la enfermedad articular, una de las peores cosas que tiene, es que pierde el líquido lubricante y ellos van y se lo sacan todo, ¿sí? No se hace. Entonces, por favor, esto se los muestro no de mala, digamos. Lo hemos hablado con Marce varias veces, sobrevivir al veterinario, dice Lucas, sí. Se los muestro porque todo tiene su técnica, todo podemos hacer, ¿eh? Todo. Nosotros como veterinarios tenemos encima la enorme ventaja de que podemos hacer maniobras que los médicos de humana en su vida soñarían con poder hacer. El punto importante es hacerlo con criterio y no hacer las cosas porque me parece que se hacen así. Tenemos técnicas escritas y están hechas para seguir un protocolo, para minimizar la lesión, para minimizar los riesgos y para maximizar los resultados. Entonces, siempre hay que trabajar de la mejor manera posible con los pacientes, fundamentalmente con conocimiento, ¿sí? Así sea conocimiento aprendido de otros, pero si tienen dudas, es sentarse y leer. Las técnicas están en todos lados. Así que es fundamental que sepan que esto es lo que no se hace. Ahora bien, tengo un paciente que dijimos que tenía enfermedad articular degenerativa. Mi objetivo primordial, fundamental, básico, va a ser el manejo del dolor, porque es el signo. Y el signo está porque realmente duele, y duele mucho porque el daño induce a eso. Entonces, manejemos el dolor. Como primera medida, manejemos el dolor. Mi segundo objetivo va a ser aumentar la movilidad. ¿Por qué? Porque una articulación que se mueve poco produce menos líquido articular todavía. Y por otro lado, aparte de que produce menos líquido la articulación, por ende tiene menos lubricación, a medida que el paciente se mueve menos, el músculo desarrolla menos también y se va perdiendo. Yo necesito que mi paciente mueva esa articulación y para poder aumentar la movilidad articular necesito que no le duela. Así que fíjense que son cosas que vamos inevitablemente subiendo. Tenemos que sumar y trabajar siempre en sumatoria. Voy a tratar de que el daño que se va a presentar, que ya sé que se va a presentar o que va a progresar a tener, se produzca lo más lento posible, ¿sí? Que se retarde lo más posible. Fundamental que no tenga sobrepeso, porque yo esa articulación que recibe mal la disposición de fuerza sobre el cartílago, no la quiero con exceso, la quiero con el peso que corresponde y con el peso que corresponde a la cabeza de acuerdo a la masa muscular, ¿sí? Pero necesito colaborarle al paciente. Y si yo no hago control del ambiente, no voy a poder lograr nada. Porque un animal que está caminando sobre un piso inestable
va a dejar de caminar. Cualquier gato que se maneja sobre parqué y no sobre alfombra va a tratar de moverse lo menos posible cuando se siente en disminución, digamos, cuando siente dificultad para el desplazamiento. También me tengo que sentar y hablarlo con el tutor, porque tengo que ponerme de acuerdo con un montón de cosas. No es solamente medicar al gato y lo medico y listo y se va. Tengo que hacer un montón de cosas que involucran a toda la familia, porque el objetivo va a ser mejorar la calidad de vida y para eso vamos a tener que trabajar obligadamente en conjunto, si no se nos va a empezar a complicar. Ahora bien, manejo del dolor. ¿Existen los AINES? Sí, maravilloso. Obviamente sabemos que el geronte tiene un trabajo renal limitado, así que sabemos que se nos empieza a complicar. Sabemos que tienen toxicidad, sí. Entonces, vamos a tener que trabajar siempre con los AINES más seguros que tengamos y con la dosis mínima efectiva que podamos encontrar para ese paciente. En lo personal, yo Robenacoxib no usé nunca jamás. En Argentina no se consigue fácil el Robenacoxib. Sí, Meloxicam, yo uso Meloxicam y en gerontes lo uso a mitad de dosis. O sea, no hago 0,2 de inducción y 0,1, sino que lo manejo directamente a 0,1 y lo paso a 0,5 y si puedo lo paso a 0,5 cada 48 horas o a efecto de acuerdo a lo que mi paciente me permita. ¿Puedo usar opioides? Sí. Buprenorfina nos pasa lo mismo. En Argentina no se consigue fácil la bupre. El tramadol sí. El tramadol en perros no se sabe si es efectivo o no es efectivo, no quiere decir que no se pueda usar, pero hay perros que pueden tener respuesta al tramadol y perros que no. Pero en los gatos siempre hay respuesta al tramadol. Así que lo puedo usar sin ningún tipo de problema si tengan en cuenta que no va a ser antiinflamatorio, va a ser analgésico y que lo voy a usar de manera crónica. Y acá viene una cosa importante con los opioides. Los opioides crónicos constipan. Esto está demostrado en humanas fundamentalmente que se usan mucho para tratamientos de cáncer. El opioide en forma crónica constipa y el gato geronte está predispuesto a la constipación. Así que es un punto a anotar y a tener en cuenta para los exámenes y los chequeos. ¿Qué es lo que está pasando con ese colon? Voy a tener que sí o sí estimular el consumo de agua en todos los casos, en AINES, en opioides, en corticoides. El punto con el corticoide es que es un excelente antiinflamatorio el corticoide, pero no es analgésico. Y aparte de no ser analgésico, más allá de que logrando la parte antiinflamatoria voy a estar, digamos, contenta con eso porque cierto grado de dolor va a calmarse, lo dicen las propagandas de AINES, cuando corto la inflamación el dolor se va y eso es verdad, con los corticoides pasa lo mismo. El punto es que me baja la producción de proteoglicanos y yo necesito proteoglicanos para esa articulación. ¿Puedo usar pregabalina y gabapentina? Sí, puedo. Maravilloso para dolor crónico, sí. El punto es, son caros y no son antiinflamatorios. Así que de nuevo voy a tener que estar jugando. Existen los antagonistas en MDA como la ketamina. La ketamina es muy efectiva para el dolor crónico, tampoco es antiinflamatorio. Existe el metamizol, maravilloso para dolor visceral, no tanto para dolor somático, pero sí muy bueno como coadyuvante para dolor somático, ¿sí? Así que lo puedo usar también en combinación, igual que el CBD, sin duda. ¿Existen cosas? Sí, millones. El maropitante en realidad también pasa lo mismo que con el metamizol. Te puede llegar a servir si lo vas a usar como analgésico visceral en sumatoria, pero no te va a controlar ni la parte de antiinflamatorio, Lucas, ni es bueno para el dolor somático. Es muy bueno para el dolor visceral, pero no para el somático. Acá me dice Noemí, Cerecipsid. No lo usé nunca, Noemí, no lo conozco, así que no te puedo decir. Me dice Raquel, el metamizol, ¿cuánto tiempo se puede usar? En realidad, generalmente lo que haces es combinación de drogas y usás la combinación de drogas para rescate y después sostenerla con dosis mínima efectiva de lo que quieras. Pero siempre tengan presente qué dolor quieren calmar. ¿Sí? ¿Qué dolor quieren calmar? Acá me dice Jorge, ¿la ketamina en infusión o en bolo? No, la ketamina oral o subcutánea, Jorge. Maravilloso, ¿eh? Excelente analgésica la ketamina. Sobre todo, y acá les digo esto en perros, por favor, grábenlo bien, grande, grande, grande y en perros. Pero combinación entre cualquier AINE, por ejemplo, un Previcox, con, un profeno, digamos, como el Previcox, con ketamina y paracetamol en pacientes que están
con neoplasias de esas álgidas, como pueden ser las neoplasias de cápsula articular, por ejemplo, los schwannomas que duelen un montón, es increíblemente efectivo y maravilloso. Les repito, en perros y no en gatos. ¿Que también en gatos se puede usar? Sí, sin ningún tipo de problema. Así que lo pueden usar siempre en combinación. Existen los condroprotectores también, y acá les puse, son un universo aparte. Ahora vamos a ver un poquito de condroprotectores. Pero es fundamental que tengamos presente que ahora lo que viene es una cosa que se llaman anticuerpos monoclonales. Hay distintas marcas de anticuerpos monoclonales, no les puse, hay dos fundamentalmente, el que viene más en auge es el Solensia. Y lo que hacen los anticuerpos monoclonales, ¿se acuerdan de la fisiopatogenia que vimos de la enfermedad articular degenerativa, de ese factor de crecimiento nervioso que teníamos que se inducía y se estimulaba? Bueno, los anticuerpos monoclonales lo que hacen es trabajar contra ese factor de crecimiento neurálgico. Por ende, se produce a partir de ese factor de crecimiento una activación de señal álgida que nos decía esto duele y cada vez duele más, y eso se empieza a bloquear, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando yo tengo un factor de crecimiento neurálgico, más allá de que se me activa la tropomiosinquinasa, que es una enzima puntualmente, esta tropomiosinquinasa lo que hace es decir, esto duele y duele mucho. Se llama activación de señalización. Esa activación de señalización cada vez y de a poquito empieza a bajar el umbral de estimulación. O sea que con menos duele más. Y como con menos duele más, empiezan a llegar células inflamatorias y empiezan a liberarse citoquinas y cada vez es más célula inflamatoria, más citoquinas, más dolor, más factor de crecimiento nervioso y se amplifica. Por ende, lo que hacen los anticuerpos monoclonales es bloquear el factor de crecimiento nervioso y bloquear la activación de la tropomiosinquinasa. A partir de acá, por eso les digo, es lo que se viene. La idea o lo que se espera es bajar la ampliación de sensibilidad y con eso cortar el dolor. Contragigantesca es específico de especie, pero se da subcutáneo una vez por mes. O sea que es maravilloso. Contrasecundaria a esto y gigante es caro. Pero realmente ha mostrado Librela es la otra marca, sí, ha mostrado una respuesta realmente increíble, sobre todo cuando se combina con otras drogas o con otros tratamientos, porque permite sostener en el tiempo menos dolor. Y si tengo menos dolor, tengo la mitad de la pelea, más que ganada. El objetivo siempre, siempre en la enfermedad articular va a ser la terapia multimodal. Siempre. Una sola cosa no va a hacer nada. En relación a lo que veníamos hablando recién de los analgésicos. Yo no puedo pretender que un gato con enfermedad articular degenerativa y osteofitos, entesofitos por todos lados se pueda controlar solamente con Meloxi. Por más que el Meloxi me resulte maravilloso en el caso de un gatito que se fracturó, por ejemplo. Pero tampoco puedo lograr milagros si yo hago solamente analgesia. A eso me refiero con terapia multimodal. La terapia multimodal implica trabajar sobre el paciente. ¿Trabajamos con analgésicos? Sí. ¿Trabajamos con anticuerpos monoclonales si podemos? Sí. Trabajamos sobre más cosas, fundamentalmente para que tengamos en cuenta. Se puede hacer rehabilitación. Sale maravilloso, da resultado increíble. Ideal, obviamente, hacerlo con alguien que haga fisiatría, ¿sí? No hacerlo uno, que no sabe encima explicarle al tutor para que lo haga en la casa. Se puede hacer un montón de formas de fisioterapia con fisiatras. Si no, lo ideal es, como habíamos dicho, el arco articular cada vez se estaba haciendo cada vez más chiquito. Entonces, el objetivo va a ser ampliar el arco, hacerlo cada vez más grande. Mariana, ¿necesitas algo? No, porque veo rayitas con tu nombre, pero no sé qué implican. Cualquier cosa me decís. Ampliar el arco articular para que esa articulación cada vez pueda trabajar de manera más prolija y más parecido a lo que es fisiológico. Se pueden usar estas manoplas. Estas manoplas que son para sacar pelo realizan una estimulación de todo lo que es sistema nervioso adosado a piel y músculo, que es absolutamente efectivo para que el paciente se sienta mejor. No solo, digamos, da sensación placentera para el paciente, sino que aparte estimula la inervación. Y con estimular la inervación estimulamos también la irrigación y la llegada a músculo. Y a partir de ahí colaboramos con lo que es la sarcopenia
el desuso y el estado general del paciente. ¿Existe la resolución quirúrgica? Sí, yo puedo entrar a un paciente con enfermedad articular a quirófano. Puedo hacer una cosa que se llama resolución paliativa, que implica sacar los entesiofitos, sacar los osteofitos, que son lo que más duele. Puedo hacer una artrodesis, o sea, fijar la articulación. Si esa articulación no se mueve, no duele más. O puedo hacer reemplazo, como las prótesis coxofemorales. Pero la realidad es que en el paciente geronte yo no tengo mucha opción de resolución quirúrgica, porque inevitablemente lo que está hoy en un codo, como manera muy evidente, me está tapando el dolor porque es superior al dolor de la rodilla. Y después la rodilla le va a doler mucho, pero le va a empezar a doler más la lumbar si yo toco la rodilla, ¿se entiende? Entonces, no es que es una articulación que quedó afectada por una fractura de cachorro, entonces a los 2 años tengo enfermedad articular y lo que hago es una resolución quirúrgica monoarticular. Es un paciente que tiene las articulaciones enfermas porque la edad le genera esto. Entonces, es fundamental que apelemos a todo lo que sea lo más sano posible para el paciente. Tengo que hacer control de peso, les vuelvo a decir. Tengo que ver qué come, porque si come un alimento de mala calidad no voy a poder sacar adelante a ese paciente. Tiene que comer buena calidad y de nuevo les digo, no me voy a meter con dieta cruda, dieta cocida, dieta casera, dieta... Tiene que comer de la mejor calidad posible y tiene que comer en la cantidad adecuada. El jueves atendí una perra que bajó 12 kilos en 2 años, que está con dieta casera, pero está con dieta casera con alguien que no es veterinario, que hace dietas, pero no es veterinario, y come una mestiza de labradora, con la talla de un labrador. Come una alita de pollo a la mañana y una alita de pollo a la tarde como fuente de proteína. Claramente no le está alcanzando, ¿sí? Entonces nos pasan esas cosas. Tenemos que siempre controlar qué comen nuestros pacientes, quién les formuló, quién les dijo que tenía que comer eso y qué calidad reciben de nutrientes. ¿Vamos a hacer modificación ambiental para que nuestros pacientes se sientan mejor? Sí, claro. Bajemos la bandeja sanitaria. Voy a hacer una cruzada que se llame Bajemos la bandeja sanitaria en los gatos viejos. Existen distintas formas de bandeja, cualquiera que tenga el borde bajo, ¿sí? Cualquiera que no les implique esfuerzo para llegar a la bandeja sanitaria. Aumentemos la cantidad de comederos y bebederos. Tiene que haber bebederos por todos lados, porque el gato que le duele una articulación no va a caminar a buscar agua. Entonces, aumentamos el número de bateas, modificamos el piso, aumentamos la cantidad de comederos y bebederos para que puedan sostener las distancias, ¿sí? Si yo tengo el gato viviendo en el primer piso y la comida está en la cocina, en la planta baja, el gato va a dejar de comer, porque es más fácil a moverse y sentir dolor. ¿Existen suplementos? Sí, vamos con los omega 3 a la cabeza como antiinflamatorios. Tampoco pasarnos de omega 3, pero son antiinflamatorios, digamos, que colaboran, que realmente recuperan al paciente álgido. Y una cosa que tiene excelentes resultados es la acupuntura. La acupuntura para el dolor es muy, muy buena. El punto es que tienen que tener a alguien que lo sepa hacer también. Generalmente la gente que hace fisiatría es la que sabe hacer acupuntura también. Pero puede optarse por una u otra cosa o pueden pedirle sugerencia al fisiatra para ver qué es lo que les conviene, qué es lo que conviene implementar. No todos los pacientes tienen las mismas indicaciones, acuérdense siempre eso también. No se trabaja con receta de cocina. Y para redondear el tema de condroprotectores, como para que nos vayamos todos con algunas ideas nada más. La idea de los condroprotectores es proteger, ¿sí? Y si es proteger, hay que implementarlos lo antes posible. Y una articulación que ya tiene enfermedad articular degenerativa no se va a curar por condroprotector, ¿sí? Se puede retrasar un daño que está empezando, pero el daño que ya tiene la articulación no va a solucionarse porque más que yo le dé el comprimido todos los días. Eso va a ser inamovible. Entonces, la idea del condroprotector que nosotros utilizamos es retrasar lo más posible, prevenir en caso de articulaciones que sabemos que van a sufrir enfermedad articular degenerativa. Actúan fundamentalmente sobre el lugar, por eso decimos que actúan o que trabajan de manera sintomática, y estas van a ser fundamentalmente el ácido hialurónico. Los que cambian la enfermedad y la retrasan van a ser los proteoglicanos. Los glicosaminos polisulfatados, el condroitín y el pentotán polisulfato. Tenemos cualquiera de estas variedades en distintos
distintas formas, digamos, de administración. La realidad es que no se sabe, acá me pregunta Raquel, ¿a partir de qué edad se podría dar condroprotector de manera preventiva y se daría de por vida? A todo te voy a decir que no, Raquel. ¿Por qué voy a darle un condroprotector a un paciente sano que come bien? ¿Por qué voy a prevenir algo que todavía no sé si va a pasar? ¿Por qué va a pasar? ¿Y por qué voy a darle algo de por vida a un paciente que en realidad no tiene por qué sufrir? A todo te digo que no, ¿sí? Fundamentalmente, no se sabe real si los condroprotectores funcionan o no funcionan. Para empezar desde el principio. Los glicosaminoglicanos polisulfatados en realidad bloquean la actividad enzimática. Por ende, como bloquean la actividad enzimática, hay menos respuesta de degradación de matriz y de cartílago. Aumentan a partir de ahí. Tenemos condrocitos que siguen trabajando y que son sanos y que no están bloqueados por las citoquinas y las metaloproteínas y producen un aumento en la síntesis de todo lo que va a estar trabajando en la articulación de manera feliz. Siempre con condrocitos, o sea, siempre en una articulación que todavía sea funcional. El condroitin sulfato trabaja sobre el cartílago y se vio in vitro que inhibe la degradación cartilaginosa, pero esto no está demostrado en vivo, ¿sí? Hasta el momento no se pudo demostrar en vivo. La glucosamina aumenta los componentes de matriz, o sea, hace que los condrocitos produzcan más matriz. No se multiplican las células, pero sí el líquido donde están inmersas esas células. Y el ácido hialurónico es lo que más me sirve para poder mantener la lubricación de la articulación, así como trabaja, digamos, el condroitin sulfato. De todo esto, de todo lo que podemos usar en realidad, no se pudo demostrar efectivamente que ninguno trabaje maravilloso, ¿sí? Sí se usaron signos puntuales para ver si servían o no servían, como la disminución de dolor. Y esto se los digo ¿por qué? Porque a mí también me pasa que tengo pacientes caninos sobre todo, porque en los gatos hay otra complicación agregada que es el darles de tomar algo todos los días, ¿sí? Que no todos los gatos lo toleran y a veces el sumar estrés me juega en contra en vez de a favor. Pero en caninos, cuando yo empiezo a usar un condroprotector, muchísimas veces veo que hay menos dolor. El tema de la función articular o amplitud de movimientos pasa a ser bastante subjetiva, pero los tutores te dicen que los pacientes están más cómodos y se mueven mejor. Usaron la probabilidad de encontrar, digamos, cambios radiográficos. Cambios radiográficos no encontraron con la implementación de condroprotectores. La lesión articular que está no se ve modificada por el uso de condroprotectores. Trataron de ver qué marcadores bioquímicos inducían la presencia o no de enzimas y citoquinas. En algunos casos se encontraron con que era lo mismo, en otros casos se encontraron con que era diferente. Hicieron visualización artroscópica para ver si esa articulación se veía mejor o no se veía mejor. Lo mismo con resonancia magnética, o sea, son todos implementos que se utilizaron para ver si funcionan o no funcionan. Les voy a decir otra cosa, más allá de la apreciación personal, que no sé si ustedes tienen una apreciación similar o no, de que por lo menos en caninos habitualmente mejoran el grado de dolor. Todo esto, toda la evaluación de los condroprotectores las hicieron los laboratorios. Entonces, también hay que tomar con pinzas qué creemos y qué no creemos, no porque esté criticando de ninguna manera a los laboratorios, pero la objetividad se pierde, ¿sí? Sobre todo cuando hay mucho dinero involucrado. Perdemos siempre la objetividad. Entonces, es raro eso. El efecto placebo en tutores, me dice Lucas, sí existe el efecto placebo, se sabe que existe, todos sabemos que existe el efecto placebo en el tutor, que si nosotros le damos al tutor la pastillita para que se la dé al paciente, o inyectamos al paciente en consulta, ¿no les pasó nunca eso de no es buen veterinario porque ni siquiera lo medicó? Entonces vos podés tener un paciente que no hay que medicar, que si el tutor no te ve que lo pinchás, sos mal veterinario. Eso nos pasa a todos. En lo personal, por eso les digo, no sé si ustedes han tenido esos pacientes que empiezan a tomar condroprotectores y llegan mejor. Y están mejor, porque me ha pasado más de una vez. Pero, como es una apreciación, no se los puedo decir como si fuera ciencia, ¿sí? Les puedo decir eso. Los signos que se usan para evaluar los condroprotectores son estos, pero todas las pruebas han estado siempre a cargo de los laboratorios. La vía de administración va a depender de lo que estén usando, o sea, del tipo de medicación, pero también del paciente, ¿sí? Del estado del paciente y de cómo sea el tutor.
porque no todos los tutores se bancan tener que medicar a un animal, sobre todo un gato, todos los días, con algo que tampoco está demostrado. Acá dice Oscar, una vez me recomendaron tratamiento de condroprotectores y me disminuyó el dolor articular. Bien, Oscar, porque eso es una apreciación personal. ¿Y condroprotector qué? ¿Qué te dieron para usar? Ahora, mientras vos escribís, yo sigo con esto. Dentro de los efectos secundarios están descritas siempre alteraciones hematológicas, fundamentalmente con el condroitin sulfato, alteraciones plaquetarias. Ojo con los perros que estén tomando condroprotectores y les sumamos cualquier tipo de agregados, es con pacientes crónicos, está demostrado a partir de los 3 meses más o menos. No se da en todos los perros, algunos lo sufren, otros no lo sufren, pero tengan cuidado con perros que pueden estar cursando con cualquier otro tipo de trombocitopenia. ¿Por qué? Porque las modificaciones de las plaquetas, que hace que sean plaquetas no efectivas, o sea, no útiles para generar coágulo, no se pueden determinar en el paciente sano. O sea, es un paciente al cual yo entro a quirófano y cuando necesito plaquetas me doy cuenta de que esas plaquetas no sirven, pero no quiere decir que no hayan estado normales en el prequirúrgico. Entonces, ténganlo presente siempre en los pacientes que toman condroitin cuando tienen que entrar a alguna cirugía, porque no van a saber qué es lo que pasa. Esto es idiosincrático de cada paciente. Y por ahí, por ejemplo, van a entrar un paciente a una esplenectomía. Ténganlo presente, ¿sí? Córtenle el condroitin un tiempo antes. Trabajen sobre el paciente más limpio. Lo mismo pasa con los poliglicosaminoglicanos, porque tienen una actividad que se denomina heparinoide, trabajan de manera similar a la heparina. Entonces, pacientes que tienen tratamiento crónico a veces nos dan falsos los tiempos de coagulación, nos dan aumentados los tiempos de coagulación y la realidad es que no es porque tengan un problema de coagulación en sí, sino por la actividad heparinoide de los condroprotectores. Finartrit, voy a leer, Oscar, me voy a fijar a ver para qué sirve y cómo trabaja, porque siempre es bueno aprender y siempre es bueno sumar. En todos los casos es dosis dependiente y depende de tratamientos crónicos, así que siempre precaución con cronicidad. Es por eso que ustedes cuando leen los prospectos vieron que dice por ahí usar 3 semanas y suspender 2 semanas, siempre tienen alguna aclaración así, es fundamentalmente por esto, por las alteraciones de tipo hematológico. Y para terminar, tengan en cuenta que esto sí está determinado, que lo que mejor resulta desde el año 94, fíjense, lo que mejor resulta, los mejores resultados de tratamiento con los condroprotectores se logran antes de que se manifieste la enfermedad articular degenerativa con cambios. Entonces, en relación a lo que me decía Raquel, yo no es que voy a usar un condroprotector en un paciente condrodistrófico porque sí, ¿sí? Porque lo tendría que usar de por vida y tiene contraindicaciones, entonces no es la idea. Ahora, si yo sé que mi paciente, sea cual sea, tiene una luxación rotuliana y viene a los 8 o 9 años con luxación rotuliana, aunque no haya cambios degenerativos, yo tengo que empezar a usar un condroprotector. Si es un paciente que sufrió una fractura articular, sea cual sea, tengo que empezar a usar condroprotector. Y ahí sí les digo, a la edad que sea, ¿sí? En ese caso, en casos que la articulación está tocada, esa articulación va a quedar con daños. Esos son los casos en los cuales lo ideal es usar condroprotector para retrasar los signos clínicos, ¿sí? Fundamentalmente no porque no se vayan a presentar, pero para retrasarlo. Acá me dice, espérame Vero, que pasamos a la última diapo pura y exclusivamente porque es la de despedida y prefiero ver a mi hija y a mi gato. Doctora, ¿podríamos ver más molestia o dolor con más humedad en el ambiente y baja temperatura? Tengo 2 gatas de 16 años y una de ellas la noto con más molestia en esos días. Sí, pero de hecho los viejos de humano te dicen, hace frío, me duelen las articulaciones. Va a llover, me duelen las articulaciones. Yo, que no me considero una vieja de humana, pero tengo enfermedad articular degenerativa en las caderas, congénita, eh, me duele mucho, mucho cuando hay humedad ambiente. Así que sin dudas duele. No te podría decir por qué, pero sí duele. Y de hecho una frase clásica de los viejos es, me duele la rodilla, va a llover. Esas son todas cosas que tenemos que tener en cuenta y extrapolar, porque si a nosotros nos duele, a ellos también. Así que siempre tener en cuenta qué es lo que está pasando con esos animales y antropomorfizar. Y acuérdense siempre que el dolor articular en el gato se manifiesta como signo de conducta, cambios de conducta, no paciente álgido como en el perro. No esperen que claudique. Revísenlo siempre frente a todo.
Dice Raquel, una duda sobre la ketamina. Usted mencionó que se puede usar de manera oral. Sí, se puede usar oral también, Raquel. Sí, como analgésico se puede usar oral. Como anestésico también se puede usar oral. Lo que pasa es que no sabes cuánto va a absorber ese paciente. Pero sí, lo podés usar oral en combinación. No por nada, Vero. No sé si tienen alguna otra pregunta. Si estamos acá, hoy terminé un cachito antes. Pero nada, pero es un cachito. No, por favor, nena. Si no tienen ninguna otra pregunta, siendo esta es la cuarta o la quinta clase, ya no me acuerdo, ya estoy perdida, me parece. Gracias, Lucas, a vos. Gracias a ustedes por estar ahí siempre. Siempre les voy a decir lo mismo. A mí me encanta dar clase, pero si no tengo quien me escuche, es como que me frustra. Así que muchísimas gracias. Está bien, doctora, no hay más preguntas. Nos vemos la próxima semana. Muy bien, nos vemos la próxima semana. Hasta luego a todos. Un abrazo y buen fin de semana para todos. Chau, Jorge, un beso.